Eh, yo en 12 ocasiones previas hablé acerca del libro de los Hechos. Vamos a estar estudiando algo acerca del libro de los Hechos y vamos a tomar algunas cosas. No vamos a estudiar el libro de los Hechos, decía en aquella ocasión, de una manera detallada, pero vamos a tomar como base algunas cosas que están en el libro de los Hechos. Y ya veíamos en alguna de las meditaciones previas que el Señor, antes de resucitar, de ascender, perdón, a los cielos, Él dice la palabra, después de resucitar, estuvo 40 días con sus discípulos. Ahí fueron 40 días intensos donde el Señor estuvo hablando a sus discípulos, como vimos, y dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, estuvo hablando a cosas que tienen que ver acerca del reino de Dios. Las cosas de las que hablamos nosotros hoy y cada vez que nos paramos a alguien en ese púlpito, cuando usted viene, y la vida de un creyente gira alrededor de las cosas, de los aspectos, de los principios de la vida del reino de ¿quién? De Dios. Estamos hablando del reino de Dios, no es de nuestro reino, no es del reino de los hombres, estamos hablando del reino de Dios, de ese soberano, ese gobernante, de ese Señor que es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces estamos hablando de esos principios y cuando estamos aquí meditando en la palabra estamos hablando de los principios que gobiernan nuestra mente, que gobiernan nuestro corazón, principios que tienen que ver con el reino. Y la pregunta es, si tú eres un creyente genuino, si tú eres un creyente verdadero, tenemos que comportarnos como hijos del Rey, no como hijos no somos hijos para comportarnos patanamente, para ser groseros, ni para ser pues como luego los juniors, ¿verdad? O la gente que luego tiene padres que tienen poder y se comportan despóticamente, que se comportan de una manera donde tratan mal al prójimo. No, al contrario, nosotros como hijos del Rey estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a mostrar lo que somos, a comportarnos dignamente. Empecé a ver una película que habla acerca de los padres y cómo los padres son la imagen del Padre Eterno para con sus hijos. Y en un sentido general también no solamente se enfoca a los padres, sino también se enfoca a todos aquellos que de una u otra manera tenemos una posición que Dios nos da por su gracia y por su misericordia de autoridad o de influencia para con otros, podamos entender que pues, somos el reflejo del Padre Eterno. Por ejemplo, estuvo presente, pero no en el sentido real de la palabra. Pero hay un Padre eterno que nos ama y desea que todos nosotros nos comportemos de alguna manera, hablando de los padres, transmitiendo esa imagen, pero hablando en términos generales, toda la iglesia, Dios espera que nosotros nos comportemos como dignos embajadores de Él. Somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos sus ojos, somos sus oídos en esta tierra. Por eso debemos conducirnos conforme a la naturaleza del que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y le decía que el Señor no nos ha dejado solos en esta misión de transmitir, de hacer patente la vida del reino. O sea, la vida del reino no se puede manifestar en nuestras propias fuerzas. O sea, ningún creyente genuino puede vivir la vida cristiana por sí mismo. Se necesita la vida de Cristo, se necesita el poder del Espíritu Santo. Y Jesús, después de que estuvo esos 40 días con sus discípulos, les dijo, quédense aquí y estén juntos esperando la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. La promesa del Espíritu Santo. Juan les había dicho a sus discípulos, cuando hay uno que viene detrás de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él no solamente los va a bautizar en agua, sino los va a bautizar en fuego y en el Espíritu. Y el Señor le dijo a sus discípulos, eso esperen la promesa del Padre. Porque solamente el Espíritu Santo es que nos puede llenar del poder, solamente su presencia en plenitud en nuestras vidas nos puede permitir vivir una vida santa, que glorifica el nombre del Señor, una vida que le honra, una vida en todos los sentidos en las que su nombre es glorificado por lo que decimos, por lo que hacemos, por todo lo que gira alrededor de lo que el Señor nos permite estar experimentando en esta tierra. ¿Me estoy explicando? Entonces a ellos, después de esos 40 días en los que el Señor estuvo y al 40º día ascendió a los cielos, les dijo, esperen
Ellos no sabían si iba a pasar un día, 2 días o 3 días. Pasaron 10 días y en el día 50, en la fiesta del Pentecostés, dice la palabra, ponga atención, se distraiga. Descendió el Espíritu Santo, cayó sobre ellos y los llenó. Les digo, pero recibirán, les dijo el Señor, pero recibiréis poder y me serán testigos, serán mis testigos. En Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta el último lugar donde nosotros pongamos la planta de nuestros pies. Si es en nuestra casa, si es en el camión, si es en la calle. Si es aquí, aquí. Cuando termina la reunión no colgamos los trajes de cristianos en el perchero que está ahí en la puerta. Si somos creyentes genuinos y el Espíritu de Dios habita en nosotros, el lugar donde vayamos, plantemos nuestros pies, es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, como dice la palabra, las tinieblas a su luz admirable. Y entonces ellos estuvieron ahí esperando y clamando al Señor y llegó ese día y estaban, dice la Escritura, todos unánimes juntos, esperando la promesa del Padre. Y a partir de ahí podemos mirar lo que podríamos considerar el nacimiento de lo que hoy la Escritura nos llama de la iglesia. Así que en esta ocasión y en varias sesiones que el Señor nos permite estar aquí platicando, hablando de la palabra de Dios con ustedes, vamos a considerar este tema de la iglesia con base a lo que vemos en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 2 nosotros asistimos, vemos, somos testigos de este nacimiento de la iglesia. Usted puede ver los evangelios y usted puede darse cuenta de la obra del ministerio del Señor durante esos 3 años en los que el Señor ejerció su ministerio, desde que Él fue bautizado por Juan el Bautista hasta su muerte y resurrección. Pero el libro de los Hechos nos muestra esta transición, este nacimiento de la iglesia, cómo se formó, cómo creció, cómo empezó a darse esto. Le decía, en Hechos capítulo 2 asistimos al nacimiento de la iglesia, pero antes de entrar de lleno a desarrollar este tema y a manera de introducción, me voy a tomar un par de sesiones. Vamos a considerar cuál es el fundamento de la iglesia, cuál es la disciplina y la santidad que debe haber en la iglesia. El Señor Jesús solamente 2 ocasiones empleó el término iglesia, solamente 2 veces lo usó. Y solamente en los evangelios se menciona 2 veces la palabra como tal iglesia, ahorita lo vamos a ir desarrollando. Cuando nosotros escuchamos o empleamos la palabra iglesia, ya este término se ha trastornado, se ha tergiversado, se ha deformado a lo largo del tiempo. Pero cuando nosotros escuchamos iglesia, a lo mejor usted piensa, a lo mejor en un edificio, en un lugar, en un recinto que es de culto a Dios, ¿no? Bueno, ya se llega a tantas aberraciones, por ejemplo, ahora que está de moda el Mundial de Fútbol, ¿usted sabía que hay los argentinos tienen su iglesia maradoniana? Hasta me cuesta trabajo repetirlo. O sea, es un lugar de culto para Maradona, tienen ahí un lugar especial para Maradona y ahí dice iglesia maradoniana y tiene su imagen Maradona y le rinden culto a Maradona. Y usted a lo mejor se ríe y lo puede tomar a guasa, como quiera. Pero no nos deja ver que la gente tiene un entendimiento equivocado y eso le llaman iglesia. A ese edificio es el lugar. O si usted va ahí y le digo, oye, ve al Zócalo, ¿qué es que le vienen edificios del Zócalo? Palacio Nacional, Palacio de Gobierno y usted piensa algunos piensan que eso es la iglesia, piensan en un edificio. Algunos cuando se habla de la palabra iglesia, piensan en la jerarquía. ¿A quién manda en la iglesia? ¿Quiénes son los jerarcas de la iglesia? Estamos hablando de la iglesia católica, a lo mejor al hablar de iglesia piensa la gente en el Papa, en los cardenales, en los obispos, en los padres que ofician ahí en las parroquias. Y muchas personas piensan que eso es la iglesia. Algunos otros a lo mejor el concepto que tienen en la iglesia se trata o piensan que se trata de una confesión o de una denominación religiosa. Por ejemplo, podríamos decir la iglesia católica, ¿no? Entonces, la gente le llama la iglesia católica, pero ¿qué es la iglesia católica? O la iglesia anglicana, ¿no?
pero cuando usan ese término se están refiriendo a la gente que cree en esa manera, en esa doctrina, en esa estructura organizacional. La iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia luterana, y así podríamos poner muchos ejemplos. Pero eso tampoco es la iglesia de acuerdo a la luz de las Escrituras. La iglesia a la luz de las Escrituras, se le va a pedir que no se duerma, que ponga atención, por favor. Estamos delante del Señor. Cuando escuchamos, empleamos la palabra iglesia, tenemos que entender el concepto bíblico, y es, por decirlo en pocas palabras, es una comunidad de creyentes, gente que cree, pero conforme dice las Escrituras, en Jesús como Señor y Salvador. Esta creencia no es una cuestión intelectual, porque como concepto pues podemos tenerlo en nuestra mente, pero se trata de que lo creamos como dice las Escrituras y vamos a irlo desglosando. El término griego de iglesia es eclesia, y ese término eclesia en griego está compuesto de dos palabras, ek, que significa fuera, y eclesia, que significa llamado. Entonces, si lo juntamos las palabras, podríamos estar hablando de que es el término eclesia significa llamado de afuera. Y en la antigüedad el término eclesia o iglesia, pues como le digo, no tenés la connotación solamente religiosa que ahora le damos. Usted pregúntale a cualquier iglesia, pues piensa en religión, pero así es, ¿sí me estoy explicando? Pero con el tiempo, le digo, se ha ido tergiversando el concepto y ahora pues, se le da un carácter netamente religioso. Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia, estamos hablando de personas. Debe quedar claro. No estamos hablando de edificios. No estamos hablando de la jerarquía religiosa o de posiciones ministeriales. No estamos hablando de una denominación, estamos hablando de personas, de creyentes que confiesan que Jesús es el Señor, porque Jesús cuando estuvo con sus discípulos, dice la Escritura en Hechos 1, se les presentó vivo, resucitado de los muertos, con muchas pruebas indubitables. No le dijo a Tomás, mete tu dedo, mete tu mano en mi costado. No, una y otra vez se les manifestó para mostrarles que era el Señor resucitado. Entonces, iglesia, estamos hablando, repito, de personas, de gente que cree, que confiesa que Jesús es el Señor, que es su Salvador. ¿Salvador de qué? Pues de sus pecados, de sus vidas. Él es nuestra suficiencia, el que murió por sus pecados, que resucitó de entre los muertos. Él no está muerto, Él está vivo. Usted va a Jerusalén, pues ahí va a encontrar la tumba de David, pero no encuentra la tumba de Jesús. Y si la encuentran, los que dicen que está ahí, está vacía. Entonces, repito, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de personas, de creyentes que confiesan que Jesús es el Señor y el Salvador de sus vidas, que murió por sus pecados, que resucitó de entre los muertos, que viene por segunda vez para hacer juicio y establecer su reino en plenitud. Él viene, como vamos a ver en el libro de los Hechos, cuando Pablo estuvo predicando a un procónsul y le empezó a hablar del Evangelio y llegó al tema del juicio eterno, este procónsul le dijo a Pablo, calla, ya no me hables más de eso, porque sabe, todos hemos de comparecer, todos, ante el tribunal de Cristo. Pues depende de en qué condición nos presentemos ante su tribunal, como sus hijos o como no sus hijos, porque va a haber grandes diferencias en el juicio para los hijos y para los no hijos, como ya vimos en las parábolas, por ejemplo, del trigo y la cizaña. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces es importante que entendamos esto. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? ¿Quién es el fundamento de este grupo de creyentes, de personas que han puesto su confianza, que creen que el único que puede limpiar, transformar sus vidas es Jesús? Hoy te estuvimos entonando un montón de cantos que hablan de eso, ¿verdad? Porque están inspirados en la palabra. Mateo 16, vámonos a Mateo 16, versículo 13 al 20, y vamos a ver algunos principios aquí en esa escritura de los evangelios.
Dice la palabra, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, él tuvo una reunión ahí, el maestro con sus discípulos, una reunión muy íntima con ellos, muy personal. En un punto del ministerio del Señor, que podríamos decir era un punto clímax en su ministerio cuando está en este pasaje de Mateo. Usted sabe que el Señor estuvo 3 años de ministerio terrenal, y si pudiéramos trazar una gráfica que nos ayudara a ilustrar cómo fue el desarrollo de su ministerio, podríamos decir que desde el bautismo de Juan el Bautista, el Señor empezó a ser más conocido, a difundir el Evangelio, y su fama, por decirlo entre comillas, fue creciendo, se fue divulgando quién Él era, de tal manera que llegó a un clímax ese conocimiento que la gente tenía de este hombre, de nuestro maestro. El ministerio, él con sus discípulos le pregunta a ellos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es el concepto que tiene la gente del Hijo del Hombre? Entonces sus discípulos le dijeron, bueno, Señor, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, la reencarnación de Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y aquí está la clave del asunto, y aquí es donde las cosas empiezan a poner serias para ti, para mí, para todos los que escuchan, donde quiera que nos puedan estar escuchando ahorita o más adelante. Porque esta confesión, el entender esto y esta confesión, este concepto, es determinante, es de vida o muerte. Es determinante el entenderlo y comprenderlo. Él les dijo, y vosotros, tú particularmente hoy, en esta tarde, aquí o en donde nos estés escuchando, y ustedes, les dice a ellos, fíjese, ellos ya llevaban 1 año y medio caminando con el Señor, durmiendo a su lado, comiendo a su lado, viendo los milagros que Él hacía, teniendo experiencias tremendas, como que Pedro andara en el mar, como que Él calmara las aguas, como que resucitara a los muertos, como que echara fuera a los demonios, como que multiplicara los panes. Pero eso no es lo que hace la diferencia. Las cosas externas, los milagros no hacen la diferencia en el corazón de las gentes. Les digo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué dices tú? No voy a poner nombres porque ya estamos en la mañana. Me gusta por otras cosas la reunión de la mañana. Ahí me puedo explayar más en algunas cosas. ¿Quién dices tú? Es una pregunta para ti y para mí. ¿Qué dices tú? No qué dice tu papá, no qué dice tu mamá, no qué dice el pastor, no qué dice el hermano Daniel, no qué dice mi tía o mi abuelita. ¿Qué dices tú? Tú, hoy, donde quiera que estés. ¿Qué dices tú? ¿Quién soy yo para ti? Y esto tienes que responderlo de una manera con entendimiento y categórica, con comprensión en tu mente y en tu corazón, tanto tú como yo. ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro. Simón tenía 2 nombres, el Simón se lo puso su papá y el Pedro se lo puso el maestro. En alguna ocasión no me voy a detener en eso porque si no se me va el tiempo. Simón Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el ungido de Dios, la promesa a David, el descendiente que ha de tomar el reino. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Tú eres el Cristo, tú eres el Santo de Dios. Es todo eso lo que implica lo que Pedro estaba diciendo. Tú eres el Cristo, ¿qué dice? El Hijo del Dios viviente. Dios no es un pedazo de piedra, es un pedazo de madera, no es un pedazo de hierro, no es un pedazo de yeso, porque eso no es Dios. Eso es una piedra, eso es madera. Ese es hierro, ese es yeso. Y la gente le da forma a esas cosas y lo levantan como su Dios, pero tiene ojos y no ve,
tiene boca y no habla, tiene oídos y no oye, tiene pies y no anda. Pero nuestro Dios, que no vemos, y aunque el canto dice otra cosa, y aunque no lo sintamos, porque el canto dice otra cosa, pero eso el Dios que no vemos, y aunque sabe que quién está detrás de él, de un creyente genuino y verdadero, quién está atrás de un creyente genuino y verdadero. Es el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que conoces, que hizo el universo, que mueve todo este sistema planetario y universal, y aún hasta lo que no conocemos y no vemos, Él lo mueve con la palabra de su poder, dice la Escritura. Él es el Dios viviente. Entonces le respondió el Señor: cuando nosotros entendemos esta verdad, y es importante que tú la creas, y la crees, pues y estás entendiendo que Jesús murió por tus pecados, cuando el Espíritu Santo viene y alumbra tu vida con la palabra, y tú ante esa revelación, ante esa luz que viene a tu vida, a lo mejor sí cerramos los ojos, porque cuando nos damos cuenta de nuestra miseria, de nuestra ceguera, de nuestra desnudez, a veces tenemos que cerrar nuestros ojos, o a lo mejor inclinamos nuestro rostro y no quisiéramos estar delante de ese Dios santo, 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 que es fuego consumidor. Es que no la llegamos a entender, que el Espíritu Santo nos llegue a entender esto. Y cuando ahí viene esa luz a nuestra vida, por medio del Espíritu Santo, y Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, si tú ante eso doblas tu cerviz, quebrantas tu orgullo, tu soberbia, y te humillas delante de Él, y le dices: sí, Señor, yo soy un hombre miserable, pobre, ciego, desnudo, que lo único que merece es ser echado de tu presencia, ay de mí. Pero el Señor te dice: mira, aquí está mi Hijo amado, que murió por ti, por tus pecados, para cambiar tu vida, para transformarte, para limpiarte, para darte vista, para darte vida. ¿Sí? Cuando viene esa revelación, y en lugar de voltearle la espalda, porque muchos ante eso le voltean la espalda y prefieren seguir su camino y seguir como iban. No quiero eso. Si en lugar de hacer eso, al contrario, manifiestas ese arrepentimiento, dejar esa vida y de volverte a Él, Señor, entonces el Señor te toma y te hace una gente, como dice el Señor, como le dijo a Pedro: ¿eres qué? Fuerte, ¿cómo dice? Bienaventurado, bienaventurado eres, Pedro. Es una bendición. Y está bien, ore por trabajo, ore por sus hijos, ore porque le vaya bien, pero no hay nada mejor bienaventuranza que entender esta verdad, porque esta verdad va a transformar nuestras vidas, y cuando esta verdad venga a nuestras vidas, se arraiga en nuestros corazones, va a empezar a haber cambios que nos van a llevar a experimentar cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Bienaventurado eres, fíjese, el Señor le empieza a hablar de su humanidad a Pedro. Mira, Simón, hijo de Jonás, o sea, no te creas la última Coca-Cola. Si recibes esta revelación, nosotros somos unos miserables, amado. Isaías, ante la revelación del trono de Dios, dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Santo de Israel. Por eso el Señor le dice: mira, Pedro, porque luego se nos sube, ¿no? Nos creemos mucho. A veces, ya, te sigo. Simón, hijo de Jonás, eres bienaventurado. Tú que eres menos que polvo, ¿no? ¿No dice la Escritura que somos polvo? Que nos hizo menores a los ángeles. Bienaventurado eres cuando entiendes esto y lo crees. ¿Por qué no te lo reveló qué? Carne ni sangre. Amado, esto viene por revelación, ya le expliqué. Te traté de explicar qué consiste esa revelación. El Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento y nos deja mirar por un momento su gloria. Y si algunos con tantito, ¿verdad? Estamos dudando.
Si el Señor más le mostrara, como le dijo a Moisés, toda tu gloria, mostrara toda su... Y yo también le dijo, te digo, yo también te digo, Pedro, o sea, hablando en los mismos términos de autoridad, ¿se da cuenta? Esto que tú has declarado, Pedro, no te lo reveló carne y sangre. No es que lo hayas repetido como perico, alguien te lo reveló y Pedro ya tenía cierto entendimiento y lo comprendió. Pero yo también te digo que tú eres una piedra, una roca. Pedro, el significado de Simón es vara de junco, ¿verdad? Junco que es como una rama, ¿verdad? Que crece en los ríos. Y cuando el Señor conoció a Pedro, le dijo, tú eres una vara, una persona que andas de aquí para allá, pero desde ahora vas a ser una piedra. Entonces está usando el mismo término. Le dijo, mira Pedro, tú eres Pedro, eres una piedra, una pequeña piedra, eres parte de, no eres el todo, pero eres una parte, como cualquier creyente. Y le dice, ¿y sobre esta qué? No se duerma, ponga atención. ¿Y sobre esta qué? Si necesito levantarle la voz y despertarlo, lo voy a despertar. Y sobre esta roca, cuando el Señor está usando el término roca, está hablando de un monolito. Usted conoce los que nos están oyendo y usted conoce la peña de Bernal. Esa es una roca que salió de la misma tierra. Ese es el término, ese es el concepto que el Señor quiere hablar cuando dice, y sobre esta roca, de algo que no se puede mover, que algo que no se fue puesto así nada más, sino que es, como vamos a ver, lo que sostiene, de inamovible. Yo te digo que tú eres Pedro, no está hablando de que él fuera el primer papa, ni mucho menos. Por eso le dijo, eres Simón, eres un hombre como cualquiera. Pero sobre esta roca, ¿y quién es esa roca? Esa roca es Cristo. Y esa declaración es lo que hace que entendamos esto. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y sobre esa creencia, dice el Señor, edificaré mi iglesia, es la primera vez que lo usa el Señor. Y las puertas del Hades o las puertas de la muerte, porque el Señor dice la palabra que la muerte no pudo retenerle. Al tercer día Él resucitó. Y porque resucitó, tú y yo estamos aquí. No prevalecerán contra ella. Así es que, ¿de qué teme, hermano? Si Él venció a la muerte, aún si llegara a la muerte a tocar a nuestra puerta, de Cristo somos. Amén. De Cristo somos. Porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque somos sus hijos, por eso usted se tiene que asegurar de creer esto. Es bien importante, si usted puede estar aquí sentado, escuchándome, pero no ser un creyente genuino. A lo mejor es un creyente ahorita ocasional o es un creyente constitucionario, porque pues yo lo veo que viene cada domingo. Pero eso no significa el hecho de que usted esté sentado y aquí medio, o a lo mejor sí ponga atención o no ponga atención, ese es su rollo, yo no lo sé. Como vamos a ver más adelante, usted lo tiene que saber, usted tiene que estar seguro de esta verdad. Dice, y a ti te daré, le dice a Pedro, las llaves del reino de los cielos. Está hablando en el sentido cuando Pedro fue el hombre que Dios le dio el privilegio de sus apóstoles, de sus discípulos, de llevar el evangelio por primera vez a los judíos en Hechos capítulo 2 y también a los gentiles. Ahorita no recuerdo el capítulo, cuando le predicó a Cornelio. Cuando Pedro le predicó a Cornelio. Ahí búsquenle en el libro de los Hechos, porque luego también ya se acostumbra que yo le diga todo, o que le decimos acá todo. Pues ahí búsquenlo ahí en el libro de los Hechos. Ahí en el libro de los Hechos, Pedro fue el hombre que le predicó a los gentiles, ¿verdad? De una manera más amplia y X, Y o Z, ¿no? No está hablando de eso. Porque el Señor le dijo, ustedes me van a hacer ¿qué? Testigos. Si nosotros callamos nuestra boca, ¿qué estamos haciendo? Estamos atando. Estamos dejando que la palabra que liberta a los cautivos sea llevada a aquel que está en prisión de oscuridad y de tinieblas. A eso se refiere desatar y atar. Cuando tú con nuestra vida, con nuestro testimonio, con la predicación del evangelio, estamos llevando el mensaje de salvación a la gente, le estamos dando la oportunidad de ¿qué?
de que sea desatada. ¿De qué? De la maldad, del pecado, de la opresión del diablo, de las tinieblas. ¿Sí me estoy explicando? A eso se refiere el Señor, que cuando tú atares, será atado. Si tú lo desatas, también será desatado. Por eso es nuestra gran responsabilidad llevar el mensaje de libertad a todos aquellos que se encuentran en cautiverio, en las garras del diablo, del pecado. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque, amado, esto tiene que ser un convencimiento personal. Hay que predicar el Evangelio y esa es nuestra misión. Nuestra misión es hablar, dar testimonio, vivir el Evangelio que decimos, que proclamamos, ser luz, ser sal. Pero el trato, el convencimiento, el entendimiento va a ser de cada persona. Cada persona va a tener que tomar su decisión. Muchos papás traen acá a sus hijos y sus hijos tendrán que tomar su decisión en su momento y que les llegue esta revelación va a ser algo de Dios y ellos. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre. Por eso ore por sus hijos, dele testimonio, hable de la palabra, usted viva el Evangelio con la esperanza de que eso sea un canal, un conducto, un elemento para que Dios trabaje en sus vidas. Pero si usted no está viviendo como gente del reino, por eso estamos luego como estamos. En esta porción de las Escrituras encontramos la primera mención, como le repito, de la iglesia en el Nuevo Testamento, y dicha mención por parte del Señor es de suma importancia. Esta referencia a la iglesia por parte del Maestro viene precedida de la confesión que ya vimos, una confesión que es trascendental en relación a la fe y que es la base de nuestra reconciliación y comunión con Dios. ¿Quién dicen que soy yo?, les preguntó el Maestro. ¿Quién dices que es Jesús? Tú tienes que responder esto. Tú eres el Cristo, le dijo Pedro, el Hijo del Dios vivo, del Dios viviente. Esta expresión no solamente es una mera expresión para poner ahí en nuestros memes o en nuestros mensajes de buenas noches. Esta expresión es central en la fe cristiana. Dice la Escritura, para esto, pero estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:36. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. No estaba hablando de que hagamos una oración como perico. Tenemos que quitarnos la idea de que, porque la gente, una persona a la que tú le presentas el Evangelio, repita una oración contigo, significa que por haberla repetido contigo en ese momento, ella es creyente, ya es hijo de Dios, ya nació de nuevo. Ese es un error que tenemos que erradicar de nuestra mente como creyentes. Porque eso yo no lo sé, ni tú lo sabes. Pero no podemos dar por sentado que porque una persona repitió esa oración contigo, ya es salvo. Tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Porque esa es una cuestión, pero en la boca se confiesa para salvación. Está hablando más de más que decir palabras como perico. E indiscutiblemente, dice la Escritura, le dice Pablo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, que es Jesús, justificado en el Espíritu, que es Jesús, visto de los ángeles, que es Jesús, predicado a los gentiles, que es Jesús, creído en el mundo, es Jesús, recibido arriba en gloria, que es Jesús. Es un misterio grande de la piedad. Que Dios desde antes de la fundación del mundo concibió un plan de salvación para aquellos que iba a crear, para ti y para mí, y para los que vienen más para adelante, no sabe. ¿Ya? Esta confesión, le repito, no es una mera repetición que se haga como loro,
como perico, como una grabadora. Debe de nacer de un corazón que es confrontado con la maldad de su pecado, que reconoce su miseria y su estado perdido. Hay gente que cree que no necesita a Dios, que por el hecho de que hace buenas obras está bien con Dios, pero no es por obras. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice la palabra. Entonces, esta confesión nace de un corazón que es confrontado con la maldad de su pecado, que reconoce su miseria, que reconoce su estado perdido y que entiende que Cristo es el único camino, la verdad y la vida, el único que puede llevarle al Padre, el único que puede reconciliarle con Él, el único que puede ayudarlo a hacer las paces con Dios, el único que puede salvarle, el único que puede limpiarle, el único que puede transformarle. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? En otra ocasión, este mismo Pedro le dijo al Señor: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, que tú eres el ungido de Dios, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra vez lo vuelve a declarar Pedro en Juan 6, 68 al 69. Y como acabamos de leer en Mateo 16, solamente esto puede venir por revelación del Padre. Después de esta confesión, el Señor hace una declaración, como vimos, fundamental. Sobre esta roca o Petra edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte o del Hades no prevalecerán contra ella. De esta declaración podemos considerar los siguientes aspectos importantes en relación a la iglesia. Otra vez, ¿quién es iglesia? Los creyentes. Son personas, ya le dije qué tipo de personas. Ahorita están muchos creyentes allá en Qatar. ¿Ustedes son creyentes de qué? Pues dígalo fuerte, del fútbol. ¿Sí? ¿Me explico? Pero la iglesia, hablando en los términos de lo que dice la Biblia, son un grupo de gente, de personas que ya vimos. Ya no voy a estar, bueno, a lo mejor sí voy a estar una y otra, diciéndole quién es un creyente. Porque hay muchos, me temo, que no entienden, Carlos, que aunque están aquí, no son. El hecho de estar aquí no significa que seamos. El hecho de que aún hayas nacido en una cuna que bautizaron como cristiana significa que seas de Él. Entonces es importantísimo, ¿verdad? Entonces vamos a ver unos puntos que son importantes que nacen de esta declaración del Señor. Tiene que ver con la iglesia. En primer lugar, el fundamento. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo mismo es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, dice 1 Corintios 3:11. Por tanto, así dice el Señor Dios, hablando Isaías: he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra. ¿No es verdad? Probada. Nuestro Señor fue probado hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz, ¿verdad? Y Él no pecó, no se halló pecado en su boca. Fundamental, es inamovible, bien colocada. El que cree en ella, dice Isaías, no será perturbado. Vendrán ríos, vendrán corrientes de agua, vendrá el fuego, vendrá la persecución, venga lo que venga. Un creyente genuino que está parado sobre esta roca se mantendrá ¿cómo? Firme. A lo mejor externamente será consumido, pero estará firme. Este Jesús, lo que le acabo de leer está en Isaías 28:16. Este Jesús es la piedra desechada, no los van a pasar, ni se preocupe, porque no se los diga a los hermanos. Ponga atención. Este Jesús, dice la Escritura, es la piedra desechada, dice Pedro en Hechos 4:11 al 12. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular, edificados, dice la palabra, sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Él es el principal, Él es el motivo de nuestra reunión, es el motivo por el que estamos aquí, es el motivo por el que vivimos.
Y si aún es necesario que muramos, Él es el motivo. Él es la razón de nuestro ser. Y es Jesús, solo Jesús. No hay otro mediador, no hay nadie más, solamente Él. No obstante, dice Pablo a Timoteo, el sólido fundamento de Dios permanece firme. ¿Quién es el sólido fundamento que permanece firme? Inamovible, nada lo puede quitar. Jesús, teniendo este sello, también dice el Señor, y lo amplía, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor sabe de aquí quiénes son o quiénes no somos. Él lo conoce, Él lo sabe. Por eso mi exhortación y animarte a que tú te asegures que tú eres. Tienes que estar seguro de que lo eres. No porque te damos un papel que te dice que eres miembro de esta iglesia. Bueno, no lo damos, pero si los diéramos, ¿no? No porque estás aquí sentado. Es que yo soy de Centro Cristiano Vistahermosa. Ah, pues está bien, qué bueno que seas de Centro Cristiano Vistahermosa. Pero eres de Cristo. Eres su hijo. Él es tu Señor, Él es tu Dios. Y aquí le hizo, tomando Pedro otra vez las palabras de Isaías, le escribe Pedro ahí en su primera epístola. Y aquí pongo en Sión una piedra escogida. No hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Solamente Jesús, dice Filipenses. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra verdad. Y si por eso, amado, nos van a tildar de inflexibles, de radicales, porque eso es importante que tú y yo lo entendamos. El mensaje del Evangelio es un mensaje radical. O eres o no eres. O la bebes o la derramas. Y aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Y el que cree en él no será ¿qué? Avergonzado. El mismo Pedro, al morir, no se avergonzó, al contrario dijo, yo no soy digno, y eso dice la historia, ¿verdad? Yo no soy digno de morir como mi maestro, porque aún él tenía presente que su muerte en la cruz del Calvario, él no era digno de morir de la misma manera. Y las crónicas dicen que por eso tanto ustedes como nosotros los que hablamos aquí, porque estamos viniendo como en el nombre del Señor, que Dios tenga misericordia de nosotros y también de ustedes y de todos los que nos decimos sus hijos. Cuando ya le dije al principio, no nos conducimos como lo que decimos que somos. El Señor Jesús empleó esta ilustración de un edificio cuando habló de su resurrección. Él dice, respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo, está hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Yo voy a edificar mi iglesia. Nosotros, dice Pablo a los Corintios, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos piedras vivas, más adelante dice Pedro. Así es que como piedras vivas, si es necesario que Él meta el cincel y el martillo, Él lo va a hacer. Y entienda la ilustración. Y si es necesario que Él tenga que meter el esmeril y nos tenga que pasar el esmeril, Él lo va a hacer. Porque nosotros venimos a formar parte de una construcción, de un templo santo para el Señor, de un edificio vivo. Tú y yo somos como piedras, como pequeños legos, ¿verdad? De los legos, de las... ¿Sí sabe qué es un lego o no? Para no pararme de explicaciones.
¿sí? Somos como legos, entonces Dios nos va a poner donde Él considere que debe de ponernos. Pero si cuando nos ponga, ay caray, como que esta piedra no está embonando, ¿qué va a hacer el Señor? Tratarla, pulirla, perfeccionarla, quebrantarla. Y Él va a encontrar muchas maneras. El trato de Él va a ser bien diferente. Así que por eso, a veces me temo que luego estamos orando equivocadamente. Y así sí se lo dejo. Ya no le sigo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, dice Efesios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, amado. Somos llamados a ser un sacerdocio, ¿qué? Santo. O sea, no crea que, es que pensamos que luego los que están aquí son los únicos que deben, que tenemos el deber y el privilegio de santificarnos. Usted también, cuando llega aquí, tiene que tener el privilegio, el deber de santificarse y vivir aquí y afuera una vida santa, y eso lo vamos a ver después en el siguiente tema que tratemos. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:5. Es que Él es el fundamento, Él es el que edifica, Él es el que construye, es el constructor, el arquitecto. Si Jehová, dice el Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican, en vano estamos haciendo lo que hacemos si el Señor no interviene a favor de nosotros. Porque mire, hermano, créame, y aún a pesar de nosotros, el Señor ha estado manteniendo esta palabra. Hoy estamos 2000 años después de estas palabras que acabamos de leer en Mateo 16, tú y yo estamos aquí, 2000 años después. Y el tiempo que el Señor disponga para que el Evangelio sea predicado, compartido y siga la iglesia en esta tierra, el Señor va a seguir haciendo su obra con nosotros y a pesar de nosotros. ¿Sí lo cree o no lo cree? Pues dígame, hermano, se me duerma, actívese, avívese. Entonces, dice la palabra, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Pero el Señor también le dice a su iglesia que Él va a estar ahí para cuidarla de los peligros que le acechen. La iglesia, amado, no es infalible y ve problemas. Ve Corintios y ve problemas. Ve Gálatas y ve problemas. Ve Efesios y ve problemas. Ve Filipenses y ve problemas. Ya se me está lenguando la traba. Ve Colosenses y hay problemas. Y lee el libro de Apocalipsis y ve situaciones problemáticas en la iglesia, Apocalipsis 2 y 4. Pero a pesar de eso, usted lee Corintios y ve la gloria de Dios, ve Gálatas y ve la gloria de Dios, ve Efesios y ve la gloria de Dios, ve Filipenses y Dios queriendo ayudar a su iglesia, queriendo que se una y cuidándola, santificándola, preparándola, estando atento de ella, exhortándola al amor y a las buenas obras, porque Dios cuida de su iglesia. A lo largo de los siglos, la gente ha querido, y el diablo ha querido destruir a su iglesia, pero el Señor está manteniendo a salvo a su pueblo, a su iglesia, de los poderes de la muerte, porque dice, sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia, y ni las puertas del mismo infierno o de la muerte prevalecerán contra ella. Cristo venció a la muerte y nada ni nadie podrá derribar o destruir a la iglesia. Ni nosotros, porque a veces luego nosotros, sabiendo, dice la Escritura, que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, y de la misma manera sus hijos. La muerte no tiene poder sobre sus hijos. Por eso Él garantiza a su iglesia esta seguridad de supervivencia. Amado, a lo largo de 2 milenios, de 2000 años,
Mire, si usted no necesitamos entender esto. Si nosotros somos iglesia, estamos parados sobre la roca que es Cristo, pero detrás de eso estamos parados sobre la vida de gente que ha dado su sangre. No sé si no nos alcanza a entender, no nos alcanza a meternos en la cabeza, amados. Esto que usted y yo tenemos es resultado de la entrega de miles de hombres, mujeres, hombres, niños, que han dado su vida por causa del Evangelio, que han estado dispuestos a morir, que han derramado su sangre. Ustedes y yo estamos parados sobre sangre de Esteban, Santiago, esos 12 discípulos, de Pablo, gente que dio su vida por causa de Cristo, por amor a su nombre. Y usted y yo nos andamos ahí acalambrando con la pandemia. Que el Señor nos ayude. La iglesia de Cristo ha sufrido ataques de afuera y de adentro. De afuera, persecuciones. 10 césares romanos, 10 césares se propusieron en su mente, en su corazón, destruir, acabar con la iglesia. Pero como les dijo Gamaliel, estando en el Sanedrín, a los fariseos y a los saduceos que estaban intimidando a los apóstoles, como dice el libro de los Hechos, para que ya no siguieran hablando del Evangelio, de Cristo, de su resurrección, para que se callaran, para que dejaran de hablar de la resurrección de este hombre. Gamaliel les dijo, miren, si esta obra es de los hombres, se va a acabar. Pero si es de Dios, nadie la va a detener. Y así va a ser, hermano. Amén. Conmigo o sin mí, con usted o sin usted. Vea la historia. Cuando florece más la iglesia es cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia es atacada, cuando los cristianos, por causa del nombre del Señor, aún están en riesgo sus vidas. Es cuando la iglesia se prende más. Por eso el diablo, entre más la persigue, más crece, más se fortalece, es más valiente, se transforma. Por eso a veces nuestras comodidades pueden llegar a ser un impedimento. Usted y yo estamos aquí bien cómodos en nuestras sillas, bien rico. Qué bueno que estamos cómodos, que todo está, y el hermano se preocupa porque estemos bien. Pero a veces me temo que esas cosas, esas comodidades, esto que usted ve acá, estos que nos pasan los versículos, que nos pasan los cantos, eso me temo que a veces llega a ser un impedimento para que usted y yo crezcamos. Ya no nos esforzamos por aprendernos los cantos. Ya todo es que ¿para qué traigo mi Biblia si me los ponen ahí? ¿Para qué si está ahí? ¿Para qué si esto? ¿Para qué si lo otro? Entonces el diablo, cuando no puede, entonces lo hace desde adentro. Falsos maestros, falsos profetas, Jezabeles, falsos creyentes, falsos discípulos, lobos, rapaces vestidos de ovejas. Pablo, antes de ir, y ya voy a acabar, antes de ir a Roma a predicarle al hombre que tenía en ese tiempo el mayor poder del mundo conocido en ese tiempo, porque sabe usted que el Señor usó a Pablo para predicarle a un César. ¿Sí sabía eso? Que Pablo estuvo delante de un César y que le habló del Evangelio. ¿Sabe a qué César le predicó el Evangelio Pablo? A Nerón. Le habló del Evangelio. Le testificó de Cristo. Y Pablo, antes de emprender ese viaje que implicó su muerte a la larga, en una iglesia que se llamaba Éfeso, llamó a los ancianos de esta iglesia y les dijo,
orando con ellos y estando ahí en una reunión, les dijo: yo temo que aún de entre de ustedes se van a levantar lobos rapaces que van a dispersar al rebaño. Pero hasta ahorita la iglesia de Dios sigue. Había un canto que se entonaba cuando yo recién me convertí al Señor. Bueno, creí en el Evangelio, ¿eh? Creí y puse mi fe en el Señor, porque pues me sigo transformando y el Señor deseó que me siga transformando. Pero cuando vine a los pies del Señor, me arrepentí y creí en Él. Había un canto que decía: yo no sé cantar, como dicen, yo no soy, como lo dicen luego los payasitos, yo no sé cantar, pero es este himno, este canto que entonamos ayer cuando conocí al Señor. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue adelante. Dice: solo se detiene para predicar. Y lo entonábamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, pero también lo vivíamos. Y Dios desea que regresemos a ese primer amor, ese deseo. No importa en las luchas, porque ya todos acá, no, es que ya todo, El que entiende, entienda, ¿no? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue adelante, no se detiene, sigue adelante. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo en su palabra: las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi iglesia. Es la iglesia del Señor, amado, su iglesia. Por eso cuando alguien toca a uno de sus hijos, cuando está hablando del diablo, Dios está a nuestro favor, amado. Cuando alguien quiere atentar contra la iglesia, el Señor es un poderoso gigante que la va a guardar. Y aun cuando nos prendan fuego, si nos prendieran fuego, ese Dios de la gloria, va a usar esa luz en transmitir. Porque va a llegar un punto en que tenemos que hablar las verdades del Evangelio, amado. Tenemos que hablar las verdades del Evangelio. Y aun cuando por causa del Evangelio nos cierren, ya no nos dejen transmitir, nos bloqueen ahí el Facebook, la iglesia seguirá. En estas 4 paredes o sin estas 4 paredes. ¿Me está escuchando? Porque las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia. Y su iglesia va a estar ahí, lista para cuando Él venga. La invitación es estar nosotros listos, preparados, como ya vimos en algunas de las parábolas anteriores. Amén. Entonces, esa es la invitación. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes como un pueblo. Somos tu pueblo, Señor. En otras ocasiones, nuestros amados hermanos entonan esta canción: somos un pueblo especial, pero no somos especiales porque en nosotros haya virtud alguna, no, Dios. Somos un pueblo especial porque tú nos compraste con tu sangre preciosa, no nos compraste con piedra, con oro, perdón, no nos compraste con plata, no nos compraste con piedras preciosas, tú nos compraste con tu sangre preciosa. Somos un pueblo especial por ti, no por nosotros, porque tú eres nuestro Dios, pueblo escogido por ti, no porque seamos mejor que los demás, sino porque tú alumbraste nuestra vida y respondimos positivamente, dijimos sí, creímos en ti, Señor, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, Señor, y estamos creyendo en ti este día. Tú eres nuestro Dios y no nuestro porque tú seas una posesión nuestra, al contrario, nosotros somos tu posesión, Señor, te pertenecemos a ti, somos tuyos, Señor. Pero cuando nos expresamos que tú eres nuestro Dios, estamos hablando de esa recepción, de ese abrazo de amor que tú has hecho para aquellos que han creído en tu nombre, de aquella recepción, de aquella adopción que tú has hecho para hacernos parte de ti. Gracias, Señor, por tanta bondad, tanta gracia y tanta misericordia. Y queremos rogarte por tu pueblo, Señor, para que tus santos, nosotros nos volvamos a ti y estemos deseando ese despertamiento espiritual por el que hemos estado orando, Señor, y que estamos seguros. No vamos a dejar de hacerlo, Señor. A tus hijos les dijiste: esperen ahí hasta que venga el poder de tu Espíritu Santo. Y pasaron 10 días y descendió. No sabemos el tiempo, pero sabemos que tú, Señor, nos oyes y tú estás trabajando en nuestros corazones, estás trabajando en el corazón de tu pueblo y vas a hacer grandes cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. En el nombre de Jesús. Amén.